Buenos dias, hermanos. Greetings to Pastor Kammerfeld and to all the brethren of Iglesia Cristiana. Buenos días, hermanos. Saludos al pastor Kummerfeld y a todos los hermanos y hermanas de Iglesia Cristiana Jesucristo. Very glad to be with you all today so that we can look into the Word of God together. Estoy muy contento de que podamos estar juntos hoy y que podamos ver la palabra de Dios. And looking into God's Word so we can better understand what the Lord is doing in these days of crisis and change. Para así entender mejor lo que el Señor está haciendo en estos días de crisis y de cambio. The Lord has repeatedly spoken to me some words of guidance for over 20 years. En varias ocasiones, el Señor me ha dado palabras que me han guiado durante más de 20 años. And he has spoken them to me again concerning the coronavirus crisis that we are all facing. Y recientemente me ha vuelto a hablar respecto a la crisis del coronavirus que todos estamos enfrentando. To understand this, let's look today in the Bible at our topic, our message, the purpose of shakings. Y para entender esto, hoy vamos a ver en la Biblia el tema de el propósito de las sacudidas o de los temblores. And let's begin by reading a prophecy about this in the book of Haggai, chapter 2, verses 6 and 7. Y comencemos leyendo una profecía que está en el libro de Ageo, capítulo 2, de los versículos 6 al 7. Go ahead, Sylvia. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. In this prophecy, the Lord said he was going to shake all the nations to accomplish his purposes. En esta profecía, el Señor dijo que haría temblar a todas las naciones para cumplir sus propósitos. And in the New Testament, we see this prophecy repeated in Hebrews chapter 12. Y en el Nuevo Testamento vemos cómo esta profecía se vuelve a repetir en el libro de Hebreos, Which shows us that this will be fulfilled in the last days just before the second coming of Christ. que nos muestra que esta profecía se cumplirá en estos tiempos del fin, antes de la segunda venida de Cristo. God will shake all nations so that the people will be prepared for Christ, the desire of all nations to come. Dios va a preparar a todas las naciones para cuando venga el deseado de las naciones. And so part of that preparation are the various shakings that God has been bringing upon the world in our recent years. Y parte de esa preparación serán todas estas sacudidas que el Señor ha estado permitiendo a través de los años. Back in the year 1997, the continent of Asia had a financial crisis. En el año 1997, el continente asiático tuvo una crisis financiera. And God spoke to me that it was one of these shakings, one of these birth pangs of the last days. Y el Señor me habló y me dijo que era una de esas sacudidas, uno de esos dolores de parto de los últimos días. This financial crisis affected Asian countries and brought disasters and riots and multiplied bankruptcies. Esta crisis financiera de Asia afectó a muchos países asiáticos con resultados tremendos como protestas, quiebras, bancarrotas, pobreza. Then in the beginning of 2011, the Lord spoke to me again. Luego, al inicio del año 2011, el Señor me volvió a hablar. He told me he was going to begin to shake the Islamic nations. Me dijo que comenzaría a sacudir a las naciones musulmanas. And shortly after this, uprisings began in 21 nations in the Middle East.
Y poco tiempo después de que él me dijo esto, comenzaron los levantamientos en 21 naciones del Medio Oriente. And this was a great shaking for the nations of the Middle East. Y esta fue una tremenda sacudida para las naciones del Medio Oriente. But then earlier this year, the Lord spoke to me again about the coronavirus crisis. Y al principio de este año, el Señor me volvió a hablar acerca de la crisis del coronavirus. And it was again one of the shakings that God is bringing in these last days to prepare for the second coming of Christ. Y nuevamente es otra de las sacudidas que el Señor nos está permitiendo para preparar al mundo para su venida. And although the shaking of Asia was disastrous for Asia, and the shaking of the Muslim nations was disastrous over in the Middle East, yet the coronavirus crisis is a shaking affecting the entire world. Y aunque la crisis que fue en el mundo asiático, en las naciones de Asia, fue tremenda, y la de las naciones árabes también fue tremenda. Esta sacudida del coronavirus está afectando al mundo entero, no solo una parte del mundo. And after the coronavirus is shaking, there will come further shakings that will be even greater. Y cuando termine esta sacudida del coronavirus, vamos a tener otras sacudidas. Worldwide financial crises that we will have for a long time after the coronavirus crisis is over. Como la crisis financiera a nivel mundial que tendremos durante mucho tiempo después de que termine la crisis del coronavirus. Now in Matthew 24, the Lord Jesus told us about many signs that would take place before his second coming. Ahora, en Mateo 24, el Señor nos dijo las señales que sucederían antes de su segunda venida. Wars and rumors of wars, famines and plagues. Guerras y rumores de guerra, pestes y hambres. And we have seen many plagues in modern years, AIDS and SARS in Asia, and now coronavirus. Y vemos muchas pestes como el SIDA y el SARS, que fue en su momento, y ahora el coronavirus. There has been a plague of locusts in a number of African nations this year. Y plagas de langostas que estamos viendo en varias naciones en África. And they have declared 2020 as the year of the locusts. Y han declarado que el año 2020 es el año de las langostas allá. That is also, along with the COVID crisis, preparing the way for more famines that will come in various nations. Junto con el COVID-19, que está preparando un escenario para que haya hambre en muchos países del mundo. But when Jesus talked about these things in the earlier verses of Matthew 24, Pero cuando Jesús habló de esto al inicio de Mateo 24, he said, "Do not be troubled about all these things, for the end is not yet." él dijo, mirad que no os turbéis, porque el fin, pero aún no es el fin. And in verse 8, he said, "These are only the beginning of the sorrows." Y en el versículo 8 de Mateo 24, él dice, y todo esto será el principio de dolores. Now, the word that Christ used there about this was only the beginning of sorrows, he was alluding to, the word was suggesting it was like the beginning of the birth pangs of a woman in travail. Ahora, cuando Jesús habla de este principio de dolores, esa palabra dolores es una palabra que implica, que significa los dolores que tiene una mujer cuando está dando a luz, los dolores de parto. These shakings would be like the contractions, the beginning of birth pangs for a woman in labor. Estas sacudidas van a ser como esos dolores de parto que sufre una mujer cuando está dando a luz.
But Jesus said all of the things we are presently experiencing is only the beginning of this birthing process. Y Jesús dijo que todas estas cosas que estamos experimentando es únicamente el principio de estos dolores de parto. The shakings will get much more intense before the second coming of Christ. Y estas sacudidas serán cada vez más intensas antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Years ago, I read in a Time magazine an article some scientists had written. Hace muchos años leí un artículo que algunos científicos escribieron en la revista Times, And these secular scientists had made a chart of the increasing speed and intensity of the earthquakes around the world. Y estos científicos habían hecho una gráfica de la frecuencia y la intensidad de los terremotos alrededor del mundo. And they said the growing earthquake patterns in the last decades are exactly the same as the growing birth pains of a woman in travail. Y ellos hicieron la comparación, dijeron que la frecuencia y la intensidad de los terremotos a nivel mundial en estos tiempos se han incrementado de la misma manera que se incrementan los dolores de la mujer cuando está dando a luz, tanto en tiempo como en intensidad. But Jesus said we were not to be troubled with all these things. They will come to pass, but it is not yet the end. Y Jesús dijo que no debíamos turbarnos por estas cosas, porque aunque van a suceder, todavía no es el fin. We have to understand that God has everything under control. Debemos entender que Dios tiene todo bajo control. And although mankind will be suffering more and more as a result of our sins and corruption, Y aunque la humanidad va a sufrir cada vez más como resultado de nuestros pecados y de nuestra corrupción, are polluting the world, bringing more calamities through global warming, la contaminación del mundo que a nivel mundial trae más y más calamidades, yet although mankind will suffer more as a result of our own sins, yet God will work these things to purify his own people. y aunque la humanidad va a sufrir más como resultado de nuestros pecados, Dios hará que estas cosas purifiquen a un pueblo arrepentido. God will work good out of man's evil and sufferings. Dios hará que la maldad y el sufrimiento del hombre obren para bien. If we belong to Christ, we can trust him through all of these difficulties we have faced and the greater ones that will yet come. Si le pertenecemos a Cristo, podemos confiar en Él a pesar de todas estas dificultades y de todos estos problemas. At the very beginning of this year, my wife was seeking the Lord for a word concerning the coming year of 2020. Y al principio de este año, mi esposa buscó al Señor para pedirle una palabra de guianza para el año 2020. And the Lord spoke to her the word acceleration. Y el Señor le dio esta palabra a ella, le dijo aceleración. The Lord told her in this year, 2020, El Señor le dijo que este año, el año 2020, we would start to see the signs of the last days coming in an accelerated speed. comenzaríamos a ver que las señales de los tiempos del fin vendrían en una forma acelerada. So as we begin to experience these shakings and birth pangs more and more, what is their purpose? Así que conforme sufrimos estos dolores de parto y estas sacudidas, pensamos, ¿cuál es el propósito? And so we now want to consider our topic, the purpose for shakings. Entonces ahora queremos considerar el tema de este mensaje, cuáles son los propósitos de estas sacudidas. Purpose number one is to wake us up. Y el propósito número 1 es para despertarnos.
That's one of the first things the shaking will do. It will wake everyone up. Eso es lo primero que el temblor hace o las sacudidas hacen, despertar a todos. In Acts 16, when Paul and Silas were in an earthquake, the jailer woke up. En Hechos 16, cuando Pablo y Silas estaban en prisión, hubo un terremoto y el carcelero se despertó. Now, my wife is very sensitive to earthquakes. Ahora, mi esposa es muy sensible a los temblores. She will wake up in the middle of the night and say, there was a tremor. And we'll read the next day, it was only maybe 3 or 4 on the Richter scale. A veces estamos durmiendo y a ella la despierta un temblor y dice, está temblando. Y al día siguiente vemos y resulta que fue un temblorcito de 3 o 4 grados en la escala de Richter. She is very sensitive and will wake up, but I am not. Ella es muy sensible y ella se va a despertar, pero yo no me despierto. I could sleep through a number 6 or 7 earthquake and somebody would have to shake me to get me out of bed. Yo puedo seguir durmiendo aunque hay un terremoto de escala 6 o 7 y alguien me va a tener que ir a despertar para que salga de la casa. But a question for us is, how big of a spiritual shaking do we need before we will spiritually wake up? Pero la pregunta para nosotros es, ¿cuán fuerte necesitamos que sea un temblor espiritual para que nos despierte espiritualmente? 1 Corinthians 15:34 tells us we need to awake to righteousness. Primera de Corintios 15:34 nos dice que debemos velar debidamente, dice la versión en español, pero la versión King James dice velad para justicia. Isaiah 52:1 tells us, E Isaías 52:1 nos dice, awake, awake, put on your strength, O Zion. despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión. And in Romans 13 we read, it is high time that we wake out of sleep. Y en Romanos 13 del 11-12 dice que es tiempo de que nos levantemos del sueño. For our salvation is nearer us than when we first believed. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. The night is far spent, the day is coming. La noche está avanzada y se acerca el día. Cast off the works of darkness and put on the armor of light. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. So the first purpose of shakings is to wake us up and motivate us to action. Así que el primer propósito de las sacudidas es que nos despertemos y que nos movamos, que nos pongamos en acción. That we'll seek the Lord, that we will put on our strength as the people of Zion. Que busquemos al Señor y que nos vistamos de fortaleza como pueblo de Dios. Now, 19 years ago, when the 9/11 terrorist attacks hit the USA, Ahora, hace 11 años, cuando hubo estos ataques en las Torres Gemelas en septiembre en los Estados Unidos, that shaking woke the nation up. esa sacudida despertó a toda la nación. For weeks, the churches were full of praying people. Durante semanas, las iglesias estuvieron llenas. 90% of the American public began to seek God or be more spiritual in a much deeper way. 90% de los norteamericanos comenzaron a orar y a buscar al Señor en una forma más profunda. But when no more attacks came, Pero luego ya no hubo más ataques, when the economy remained prosperous, la economía se mantuvo próspera life soon went back to normal. y entonces rápidamente la vida volvió a la normalidad. And the people that had spiritually awakened and started to seek God, Y la gente que estaba despierta espiritualmente y que había comenzado a buscar al Señor, they fell asleep again. se volvieron a dormir.
Now, what does it take you to wake up in a time of shaking? Ahora, ¿qué, qué va a ser necesario para ti en un momento de sacudidas? Have enough shakings come to your life, to your family, to your nation that you are really seeking God? ¿Han venido suficientes sacudidas a tu vida, a tu país, para que tú estés verdaderamente buscando a Dios? Or do you need even bigger shakings before you are going to really call on God? ¿O necesitamos sacudidas aún más fuertes para que realmente comencemos a buscar a Dios? Wake up. Don't live your life the same as before. These are the last days. Despiértate, no vivas tu vida como antes, porque estos son los tiempos del fin. Redeem the time, for the days are evil. Es tiempo de redimir el tiempo porque los días son malos. Wake up and seek the Lord as never before. Despiértate y busca al Señor como nunca antes lo has buscado. For the shakings are to wake us up. Porque las sacudidas son para que nos despertemos. Purpose number 2. Shakings are to remove our trust in worldly things. Propósito número 2. Las sacudidas son para quitar nuestra confianza en las cosas de este mundo. So let's have Sister Sylvia read this prophecy that was repeated in Hebrews chapter 12 about God shaking the nations. Vamos a leer entonces esta profecía que se repitió en Hebreos 12, del 26 al 28, acerca del fin de los tiempos. La voz del cual... Should I read it? Yes. Yes. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como las cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. In these last days, God is going to shake everything. En estos últimos días, el Señor va a sacudirlo todo. Everything that is worldly. Todo lo de este mundo. Everything built on natural or corrupt foundations will shake and crash. Todo lo edificado sobre cimientos naturales o corruptos, todo va a ser sacudido y va a caer. Even the best times of peace and prosperity will end. Aún los mejores tiempos de paz y prosperidad van a terminar. The best of human governments will fail. Los mejores gobiernos van a fallar. When the Lord spoke to me in 2011 that he was going to arise to start to shake the Islamic nations of the world, Cuando el Señor me habló en el 2011 y me dijo que se iba a levantar y a sacudir las naciones del Medio Oriente, he said it was to reveal to the world that Islam does not have the answers for the world's problems. me dijo que era para comprobar que el mundo musulmán no tiene las respuestas para los problemas. But then the Lord spoke to me again. Y luego el Señor me volvió a hablar. And I'm pretty sure I shared this at Iglesia Cristiana many years ago. Y yo recuerdo haber compartido esto en Iglesia Cristiana hace varios años. That after God was finished shaking the Islamic nations of the world, he would begin to shake the democratic nations of the world. Que después de que el Señor sacudiera a las naciones del Medio Oriente, iba a sacudir a las naciones democráticas del mundo. And in modern years, we have seen the democratic nations of the world, many of them looking very shaky and unstable. Y en estos tiempos hemos visto cómo las naciones democráticas del mundo están pasando por un tiempo muy oscuro y están a punto de colapsar.
Britain having its shakings and difficulties with the European Union and Brexit. Gran Bretaña tuvo sus problemas y su sacudida en cuanto al Brexit, su salida de la Unión Europea. Israel having an unstable government that has had to have 3 national elections in the same year. Israel también está teniendo dificultades. Durante un año, en el último año, ha tenido que tener 3 elecciones. And you all know how crazy the political shakings and arguments are in the nation just north of Guatemala and Mexico. Y nosotros también ya estamos conscientes de las tremendas sacudidas que está teniendo esta nación que está al norte de nosotros y de México. But God told me, I will shake the democratic nations of the world. Pero Dios me dijo, yo voy a sacudir las naciones democráticas del mundo. To prove to the world that democracy does not have the answers for the problems of the world. Para probarle al mundo que la democracia no tiene las respuestas para los problemas de la humanidad. God is going to shake all things so that we find that there is nothing in this world that we can fully trust. Dios va a sacudirlo todo para comprobarnos que no podemos confiar, poner nuestra confianza en absolutamente nada sino en Él. Because God wants us to put our trust in the unshakable kingdom that He will soon bring, and in the King that will reign forever in righteousness. Él quiere que pongamos nuestra confianza en ese reino eterno que es inconmovible y en nuestro Rey poderoso que tampoco es movible. Now in Isaiah chapter 6 verse 1, the prophet Isaiah had a vision. Ahora en Isaías 6:1, el profeta Isaías tuvo una visión. He said, in the year that King Uzziah died, I saw the Lord. Y él dijo, el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Now, King Uzziah had been one of the greatest kings of Judah. Ahora, el rey Usías había sido uno de los más grandes reyes de Judá. The nation was prosperous and strong under his government. La nación había sido próspera y fuerte durante su reinado. And during his reign, the people could rely on their king and depend on a good economy, trust in their natural strength. Y durante su reinado, el pueblo podía confiar en su rey y depender de su buena economía. Until King Uzziah died. Y depender de su fuerza natural hasta que el rey Usías murió. And when the people no longer had that strong, stable king to rely on, when they could not look to anything on earth, that is when God revealed himself from heaven, that he is the one that is the safety and deliverer of his people. Y cuando el pueblo se dio cuenta de que ya no podía confiar en nada de lo natural, ni en su fuerza, ni en nada, fue que ellos tuvieron que poner su mirada en el Señor, en aquel que es eterno y todopoderoso, para confiar plenamente en Él. And there are times that people look to strong political leadership and good economies for the main goal of their life. Y a veces las personas ponen su confianza en los líderes fuertes o en una buena economía para tener allí su confianza. But the things of this world are going to shake and fall in these last days. Pero todas las cosas de este mundo van a ser sacudidas y van a caer en estos tiempos del fin. So that we, like Isaiah, will see that the Lord is our trust. Para que nosotros, de la misma forma que Isaías, podamos ver de que el Señor es nuestra confianza. So in this coming year of 2021, Así que este año que viene, el 2021, while our natural economies are failing, cuando nuestras economías en lo natural comiencen a fallar, when our trust in political solutions is coming to new lows,
Cuando nuestra confianza en las soluciones políticas estén cada vez más bajas, when a King Uzziah dies, or where a strong president fails. cuando muera el rey Usías o cuando un buen presidente comience a fallar. In the year 2021, if we find our kings, our presidents, our present world systems failing us, that is the time that, like Isaiah, we are to see, in that year, I saw the Lord. Y entonces en el año 2021, cuando comiencen a fracasar nuestros líderes políticos, cuando comience a colapsar nuestra economía, entonces nosotros vamos a poder decir, igual que Isaías, en ese año que murió el rey Usías, yo vi al Señor alto y sublime. Hallelujah. Now, we all know that a baby begins its life by feeding on his mother's milk. Ahora, todos sabemos que un bebé comienza alimentándose de la leche de su mamá. It's a very, very easy and comfortable life. La vida del bebé es tan fácil y cómoda. You just cry and mama comes running and she brings you the food and the love and the comfort. Él solo llora y viene mamá corriendo y lo alimenta y lo arropa y lo pone cómodo. It's a wonderful, comfortable life. Es una vida maravillosa y súper cómoda. But the time comes when the child must grow up and become weaned. Pero llega el tiempo en el que ese bebé debe crecer y debe ser destetado. And when the mother doesn't come running to the baby's screams, Y cuando la mamá ya no llega corriendo porque el bebé está gritando, when he doesn't get the milk and the comfort that he's always expected, cuando ya no recibe la comodidad y la atención que siempre que estaba acostumbrado a recibir. will that little baby think in his heart, oh, why did mama change? Va a pensar ese bebé en su corazón, ay, pero ¿por qué cambió mi mamá? Oh, she has become so cruel to me. Ah! Se ha vuelto una mujer tan cruel conmigo, ayuda. Well, was the mother really cruel? Bueno, en realidad, ¿está siendo la mamá cruel, una mamá cruel? No, she was wise that it's time for the child to grow up. No, es una mamá sabia porque ya sabe que es tiempo de que ese niño crezca. The natural comfort and trust had to be removed so the child could go on to maturity. Se le tuvo que quitar esa confianza y esa comodidad para que creciera y madurara. And for us, it's time to grow up. Y en nuestro caso, hermanos, es tiempo de crecer To stop trusting in earthly things, y de dejar de confiar en las cosas de este mundo. that we can't trust in earthly economies or politicians. Ya no podemos confiar en la economía de este mundo y en los políticos de este mundo. No, we need to instead look to Christ. And like Isaiah say, I saw the Lord. Tenemos que poner nuestra mirada en Cristo y decir de la misma forma que Isaías, yo vi al Señor. And that we will build on the rock of God's word and build the unshakable kingdom. Y que edifiquemos sobre la roca que es Dios en un reino inconmovible. Because Jesus said, the person who hears my words and does them is like a man who builds his house on the foundation of a rock. Porque Jesús dijo que cualquiera que oyere sus palabras y las hiciera, él lo iba a comparar con este hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. If we trust in the things of this world, they're going to crumble and shake and fall in these last days. Porque si ponemos nuestra confianza en las cosas de este mundo, vamos a ser quebrantados y vamos a caer.
because God is trying to turn our attention away from earthly natural things and get us to fully focus our eyes and our life on Christ and his kingdom. Porque el Señor está tratando de que quitemos nuestra confianza en estas cosas espirituales y que nos enfoquemos plenamente en Él y en su reino que es eterno. Amen. And so a third purpose for shakings is that God wants to set the prisoners free and bring salvation. Bueno, y el propósito número 3 de las sacudidas es para liberar a los prisioneros y traer salvación. And so most of us know the story in Acts 16 when Paul and Silas were in jail and God sent an earthquake. Yo creo que ya todos conocemos esta historia de Hechos 16, cuando Pablo y Silas fueron puestos en prisión. The prison doors flew open. They were released and free. Y a medianoche hubo un terremoto y se abrieron las puertas de la cárcel y todos estaban libres para irse. The jailer woke up, and when he saw the prison doors open, he was ready to kill himself because he thought the prisoners had escaped. Y el carcelero se despertó y cuando vio que estaban abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar porque pensaba que los prisioneros se habían escapado. And if the prisoners had escaped under his keeping, it would have been a great shame to him and would have probably cost him his life. Y si los prisioneros se hubiesen escapado mientras él los cuidaba, entonces eso significaba que de todas maneras lo iban a matar. Era una gran vergüenza. But Paul called out, don't kill yourself. We're all here. Everything's okay. Pero Pablo le gritó y le dijo, no, no te hagas daño, todos estamos aquí, todo está bien. And the jailer, trembling, came in and said, what do I have to do to be saved? Y entonces el carcelero entró corriendo y temblando y les dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? And Paul said, believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved, you and your household. Y Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y tú serás salvo y tu casa también. And as they saw results from that earthquake and shaking, we will see results from the shakings around us. Y así como ellos vieron el resultado de esa sacudida, de ese terremoto, nosotros también veremos el resultado de nuestras sacudidas. First of all, Christians will find the shaking is going to break off our bondages and our prison experiences. Lo primero que vamos a ver los cristianos es que nuestras ataduras y esa experiencia de estar encarcelado va a caer. As we get more serious with God, the sins and bondages of the flesh will fall away, just as Paul's chains fell off. Conforme tenemos una relación más seria con Dios, los pecados y las ataduras de la carne van a desaparecer, así como cayeron las cadenas de Pablo. We can read in Isaiah 52, verse 1 and 2. En Isaías 52, 1 y 2 podemos leer. Awake, awake, put on your strength, O Zion, shake off your dust. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, sacúdete del polvo. Free yourself from the chains on your neck, O daughter, captive daughter of Zion. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión. A question. You are a Christian? Listening to this, yes, probably. Y una pregunta, ¿eres tú cristiano? Yo creo que la mayoría lo somos. But are you in a prison? Are you enslaved to a sin? Pero ¿estás tú en una prisión? ¿Estás encadenado a algún pecado? You find you can't stop lying. ¿Y te das cuenta que no puedes dejar de mentir? Or you steal. ¿O de robar? Or you might be in bondage to pornography. ¿O puede ser que estés atado a la pornografía? Many times God's people are held in bondage, are in chains to sin. Muchas veces el pueblo de Dios está atado con cadenas al pecado. And as the shakings get stronger in these last days,
Y conforme las sacudidas se van haciendo más fuertes en estos tiempos del fin, as we get more serious with God, conforme nosotros vamos más en serio con Dios, we need to cry out that the chains of sin in our lives will be broken forever. necesitamos clamar para que esas ataduras al pecado sean rotas para siempre. Greater is he that is in you than he that is in the world. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Or maybe you are a Christian without any big sins. O puede ser que tú seas un cristiano que no tiene grandes pecados, But maybe you find your heart is often cold towards God. pero quizás has visto que tu corazón se está enfriando para con Dios. Maybe you can spend 2 or 3 hours on Facebook or Messenger, but you can't spend 30 minutes alone with God. Puede ser que puedas estar unas 2 horas en Facebook o Messenger, pero no puedas estar ni siquiera 30 minutos con Dios. This is the time to break out of natural and worldly bad habits. Wake up! Este es el tiempo para romper con esos hábitos en lo natural o del mundo. Así que despiértate. Shake off the dust, O captive daughter of Zion. Libérate del polvo, cautiva de Sión. It's time to get on fire for God. Es tiempo de que estés apasionado por Dios. And not only will God set the Christians free, but also many unbelievers will turn to God in the shakings of these last days. Y no solo los cristianos serán puestos en libertad, sino que muchos inconversos se volverán al Señor en estos tiempos. As the Philippian jailer and his family turned to Christ in that shaking and that great trouble that they experienced. Así como el carcelero filipense que se volvió al Señor cuando hubo esta gran sacudida, este terremoto. And as the world shakes more and more and the people get more desperate, multitudes will turn to God. Y conforme el mundo se ha sacudido cada vez más, entonces las personas, multitudes van a venir al Señor. As we first read in Haggai chapter 2, God said, I will shake the heaven and the earth, and they will come to the desired one of all nations. Así como leímos en Ageo 2, del 6 al 7, que el Señor iba a hacer temblar los cielos y la tierra para que las naciones vinieran al deseado de todas las naciones. And then he said, and I will fill this house with glory. Hallelujah. Y luego dijo que Él llenaría esta casa de gloria. Aleluya. You want to have God fill your household, your family? ¿Quieres que el Señor llene tu casa, tu familia? Do you want Iglesia Cristiana to be filled with the glory of God? ¿Quieres que Iglesia Cristiana esté llena de la gloria de Dios? Then let the shakings come, O Lord. Entonces, que vengan las sacudidas, Señor. We don't like the difficulties and troubles and shakings, Lord, but if this is what we need, let them come. No nos gustan las dificultades, no nos gustan las tribulaciones, pero si esto es lo que se requiere, entonces, Señor, hazlo. Because what is more important for our life? Porque ¿qué es lo más importante para nuestra vida? That we live a few more years of comfort and peace, but we end our life with very little eternal reward? Unos pocos años de comodidad y paz y terminar con una pequeña recompensa eterna? Or is it better for us to have a few coming years of great shakings and tribulations so that we can gain eternal glory and rewards? ¿O es mejor que tengamos unos pocos años de sacudidas y tribulaciones para ganar gloria y recompensas eternas?
The Apostle Paul said in Romans 8:18, I consider the sufferings of this present time as not worthy to be compared with the glory that is going to come. En Romanos 8:18, Pablo dijo que él consideraba que las tribulaciones en lo presente no eran nada comparadas con la gloria venidera. And the little short tribulations Paul had, like 5 whippings, 3 beatings with rods, being stoned, left for dead. Y estas leves tribulaciones que Pablo experimentó, por ejemplo, que lo azotaran 5 veces, que naufragara, que lo apedrearan, cosas así. In danger of his life at every turn, often in prison. Los peligros a los que se enfrentó todo el tiempo, muchas veces en prisión. Paul said, these little sufferings are not worthy to be compared with the glory that's going to come. Pablo dijo, estas pequeñas tribulaciones no son dignas de compararse con la gloria que va a venir. And I don't think any of us have been whipped 5 times, beaten with rods 3 times, stoned and left for dead, in prison for years. I don't think any of us have had those little tribulations like Paul. Y yo creo que ninguno de nosotros hemos pasado por estas tribulaciones de que nos hayan latigado 5 veces, azotado otras 3, que nos hayan apedreado y dados por muerto. Estas pequeñas cosas no nos han pasado a nosotros. But in closing, we want to look at the 4th purpose that God will bring shakings. Pero para terminar, queremos ver el 4º propósito del Señor para estas sacudidas. That these shakings or these birth pains will prepare for a glorious birthing. Estas sacudidas o estos dolores de parto van a prepararnos para un nacimiento glorioso. And so in Matthew 24, our Lord Jesus compared the calamities of the last days to being like a woman starting in birth pains to travail. En Mateo 24, el Señor Jesús comparó los temblores y las calamidades de los tiempos del fin con los dolores de parto de una mujer que está dando a luz. And this is mentioned in many other scriptures also. Y esto también se menciona en muchas partes de la Escritura. Paul wrote in Romans 8:22, the whole creation has been groaning in the pains of childbirth right up to the present time. El apóstol Pablo escribió en Romanos 8:22 que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. The increasing earthquakes and typhoons and tsunamis and plagues is the world groaning through its troubles and shakings and birth pains. Los dolores de parto de la creación, el incremento de los terremotos, los tifones, los tsunamis, es la creación gimiendo para ser liberada de los pecados de la humanidad. And in Romans 8:19, Paul said that the birthing that the world is waiting for is for the sons of God to become revealed. Y en Romanos 8:19, Pablo dijo que el nacimiento de la creación que el nacimiento que la creación está esperando es la manifestación de los hijos de Dios. Now, this scripture does not say that the world is waiting for the manifestation of Christ, the one great Son of God. Ahora, aquí la Escritura no dice que la creación está esperando la manifestación de Cristo el Señor. This scripture says that the world is groaning in travail, waiting to be released with the birthing, with the revelation of the sons, the daughters of God. Sino que lo que la Escritura dice es que la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Because we know that with Adam's sin, the world was brought under a curse back in the book of Genesis. Porque sabemos en el libro de Génesis que cuando Adán pecó, la creación entera cayó juntamente con él. And the increasing sins and pollution of the world has just brought a more and more suffering planet.
Y este incremento en la contaminación ha traído mucho dolor a la creación. So Adam's sin brought a curse into the world. El pecado de Adán trajo una maldición al mundo. But when the sons of Adam become the sons of God, that curse is going to be reversed. Pero cuando los hijos de Adán se conviertan en hijos de Dios, esa maldición será dada vuelta. And the scripture says, the world is waiting in eager expectation. Y la escritura dice que la creación está expectante, Waiting for the turning away of the sins of Adam and his race. esperando a que sean vueltos en los pecados de Adán y Eva, que eso sea transformado. So that Christ and we who by grace become the sons and daughters of God, we will start to see those curses changed and lifted at the second coming of Christ. Porque nosotros, como hijos de Dios, vamos a ver cómo esos pecados van a comenzar a cambiar y todos van a ser liberados de todo esto con la segunda venida de Cristo. So not only are we waiting for the second coming of Christ, the world is waiting for our coming. Pero no solo nosotros estamos esperando ansiosamente la segunda venida de Cristo, sino que la creación también está esperando para que nosotros nos manifestemos, para que manifestemos nosotros a Cristo. And John wrote in 1 John 3:2, Beloved, now we are the children of God. Y Juan escribió en 1 de Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios. And it has not yet been revealed what we shall be. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Right now, Christ in us is only the hope of future glory. Porque en este momento Cristo en nosotros es solamente una esperanza de gloria. But John said that when he is revealed, when Christ returns, we shall become like him. Pero Juan está diciendo que cuando Él se manifieste, cuando Cristo se manifieste, entonces nosotros seremos semejantes a Él. When Christ the King returns in glory after the troubles and shakings of these last days. Cuando Cristo regrese con gloria después de que terminen estas sacudidas en la tierra. Then we who have become purified and consecrated to God, we will be ready to rule with Christ in his coming kingdom. Entonces los que nos hemos purificado y nos hemos limpiado y nos hemos preparado, vamos a reinar y gobernar juntamente con Él. In a moment, in the twinkling of an eye, when Christ returns, we will be changed forever to be like him. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, cuando Cristo venga, nosotros seremos completamente transformados, semejantes a Él. And as Isaiah 66:8 tells us, who has seen such a thing? Shall the earth give birth in one day? Y como dice Isaías 66:8, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? For as soon as Zion goes into labor, she will give birth to her children. ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. And God wants us to begin to enter into the beginning of that travail, of those birth pains that Christ will be formed within us. Y Dios quiere que comencemos a entrar en esos dolores de parto en el espíritu para que Cristo sea formado en nosotros. The world is groaning in labor and is travailing and waiting for the release of Christ and his people. El mundo está en estos dolores de parto, esperando ansiosamente que los hijos de Dios sean manifestados. And so God is allowing pains like childbirth to come upon the world, distresses and shakings to come into our lives.
Y el Señor está permitiendo entonces que estos dolores de parto, estas sacudidas en el mundo y en nuestra vida. Now, no one likes shakings and difficulties and trials. Para que Cristo sea formado en nosotros, pero a nadie le gustan las dificultades ni los problemas. All of you mothers listening, did you enjoy the pain of your childbirths? Y a las mamás les hablo, ¿a ustedes les ha gustado cuando han experimentado esos dolores de parto, cuando han tenido a sus hijos? Was that a happy time for Mama Sylvia? ¿Fue un momento muy feliz para la mamá Silvia? Well, you can answer us. No, no lo fue. It was a lot of pain, right, and trouble. But you were ready to endure it because you knew it would be worth it after your children were born. Mucho dolor, muy difícil, pero vale la pena sufrir todos esos dolores y pasar por eso. Vale la pena con tal de tener a ese bebé en nuestros brazos. And let's think about the unborn child when the contractions start to come upon the mother's womb. Ahora pensemos en este bebé que no ha nacido todavía, cuando la mamá está teniendo esas contracciones y esos dolores. He has lived so comfortably for 9 months. Ha estado muy cómodo ese bebé durante 9 meses. And all of a sudden, things start to become very, very uncomfortable. Y de repente todo se vuelve tan incómodo. It becomes traumatic. Se vuelve algo traumático estar ahí. And think of the little child. He's getting trapped there. He's getting trapped and getting pushed and pushed. Y pensemos en ese bebé, está ahí atrapado, atrapado y está siendo empujado. He might think, this is the end of everything. This is so terrible. El bebé puede estar pensando, hoy sí, aquí se acabó todo, esto está terrible. But no, it was only the preparation for a new and much better life to come. Pero no, era simplemente la preparación para una nueva y mejor vida. And so we do not like the difficulties and the birth pains and shakings these last days will bring. Así que a nosotros no nos gustan las sacudidas y las dificultades y las tribulaciones que vienen. But when they are all done, we will say, it was more than worth it. Pero cuando todo esto termine, nosotros vamos a decir, valió la pena. And let us, by faith, embrace that now and see what God wants to work in our lives through these difficult days. Y por fe aceptemos y estas sacudidas para que el Señor pueda obrar en nuestra vida. Don't be confused by the shakings of the last days and by conspiracy theories. No nos confundamos por estas sacudidas de los tiempos del fin y por todas estas teorías conspiratorias. Don't put your hope in political leaders and prophecies of good economy to come. No pongamos nuestra confianza en estos líderes políticos y en esas profecías que andan por ahí de que va a venir todo lo bueno. No, let us instead in these last days put our hands in the hands of the crucified one. No, hermanos, en estos tiempos del fin, pongamos nuestra mano en la mano de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. And trust that He will lead us through these difficult times into His glorious future purposes. Y confiemos en que Él nos va a guiar para que pasemos a través de estos tiempos difíciles y lleguemos a su gloria. That we will wake up and press into God as never before. Para que nos despertemos y avancemos como nunca antes lo hemos hecho. That will cry out to God that He'll set us free from every bondage and sin. Y clamémosle al Señor para que nos libere de cualquier atadura del pecado.
That he will fill his house with glory, and we will see revival and salvation for many. Para que Él llene su casa con su gloria y que podamos ver la salvación, no solo nuestra, sino de muchos otros. Let us keep our eyes on our Lord Jesus. Mantengamos nuestra mirada fija en nuestro Señor Jesucristo. And let him lead us through these next years. Let's trust him fully. Y en estos años que vienen, permitamos que Él sea nuestro guía y pongamos toda nuestra confianza en Él. God bless you. It has been a privilege to share God's truth with you. Que el Señor los bendiga. Ha sido un gran privilegio compartir las verdades de Dios con ustedes. Amén.